Primera Página Radio. Noticias y análisis económico de Colombia y el mundo. Muy buenos días, un saludo para usted, también para todas las personas que ya están conectadas con la información de Primera Página Radio a través de los 91.9 FM en javerianaestereo.com y también a través de las diferentes redes sociales de Primera Página, donde estamos en vivo, y en el canal Claro 458. Hoy se sigue de cerca la publicación de los datos de ventas minoristas de Estados Unidos a corte del mes de diciembre. El gasto del consumidor es un motor crucial de la economía de Estados Unidos en general y representa más de 2/3 de la producción total. En el tercer trimestre se impulsó gran parte de la expansión anualizada del 4,4% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Sin embargo, se prevé que las llamadas ventas minoristas básicas, que esto excluye automóviles, gasolina, materiales de construcción, servicios de alimentación y que tiene además un vínculo estrecho más bien con el componente del gasto del consumidor del PIB, tenga un crecimiento del 0,3% correspondiente a este último mes de 2025. Desacelerándose así un 0,5% en comparación con el mes de noviembre. Los analistas lo que están señalando es que la desaceleración del mercado laboral podría ser un factor de una posible afectación, aunque los funcionarios de la Reserva Federal describieron en enero la situación laboral como estabilizadora. En una nota, los analistas de las últimas horas añadieron que se espera que las cifras mantengan un crecimiento razonablemente saludable y refuercen la opinión de que el consumidor de Estados Unidos está por lo pronto sano y salvo. 6 de la mañana, 12 minutos. Vamos a conocer cómo se está comportando el mercado en las últimas horas. En Primera Página Radio, las bolsas del mundo. El Nikkei de la bolsa de Tokio subió un 2,28% tras la euforia postelectoral que sigue causando reacciones en Japón por este triunfo de la primera ministra Sanai Takaichi. El parque Tokiota se vio influido por el denominado Takaichi Trade, que es la compra de acciones japonesas y la venta de yenes y de deuda pública tras esta victoria del Partido Liberal Democrático de la primera ministra. La plaza bursátil japonesa espera con mucha expectativa conocer los detalles de las medidas fiscales y también de apoyo a las pymes prometidas por la mandataria conservadora. El Nikkei entonces alcanzó esta jornada del martes un 2,28%, principalmente por el auge que tuvieron las tecnológicas, siguiendo también lo que fue el cierre en este inicio de semana de Wall Street. Y ante esta euforia que les mencionábamos tras la arrolladora victoria el domingo de la primera ministra Sanai Takaichi. Takaichi consiguió una victoria decisiva durante este fin de semana. Esto fortalece sin duda las expectativas de una administración a cargo de ella que va a impulsar reformas proempresariales, apoyo fiscal y también unas medidas destinadas a impulsar la inversión de capital, la innovación y las industrias estratégicas. Eso es lo que prometió y lo que precisamente está por verse y que espera pronto el mercado se tenga más detalles de cómo va a ser toda esta iniciativa que ha liderado o que ha venido anunciando desde su mandato a finales del año pasado. El Nikkei, que agrupa los 225 títulos más representativos del mercado durante la jornada, quedó a punto de superar por primera vez la barrera de los 58.000 unidades, luego de que el grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que es el peso pesado a nivel local en Japón, se disparó un 10,68%, mientras que las empresas de semiconductores Advantes y Disco subieron 1,17 y 4,35% respectivamente en esta jornada del 10 de febrero. El Topix, por su parte, que es el selectivo que incluye a las firmas de mayor capitalización, también registró un comportamiento positivo con una variación del 1,95%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghai ganó en esta jornada del martes un 0,13%, mientras que el parque de Shenzhen subió un 0,02%. El Hang Seng, índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, también tuvo una ganancia que asciende al 0,58% ante el repunte de los valores tecnológicos. Y por su parte, el Hang Seng China Enterprises, que mide el comportamiento de las compañías de la China continental, tuvo un ascenso del 0,81% en esta última jornada.
El Kospi, principal índice de Seúl, cerró con un aumento del 0,7% este martes y registró unas subidas moderadas en el sector automotriz y unos descensos ligeros en el sector clave de los semiconductores. El Kosdaq, que agrupa empresas tecnológicas y de mediana capitalización, registró por su parte, contrario al resto de los índices, una baja del 1,10%. El sector de los chips reportó un descenso después de que sus principales empresas subieron más del 4% el día previsto. Esta vez, en esta jornada, Samsung Electronics, que es una empresa de valor de referencia local, perdió un 0,36% y su rival, su principal rival, SK Hynix, hizo lo propio con una caída del 1,24%. Entonces, allí una variación con descensos en este caso, pero lo que sí hay que decir es que Japón está registrando un comportamiento positivo, está reaccionando todavía los mercados a lo que fue esta victoria de la primera ministra. A las 6 de la mañana, 17 minutos, saludo a esta hora a quien nos acompaña desde los estudios de Javeriana Estéreo, Andrés Moreno, analista bursátil y trader en la Bolsa de Valores de Colombia. Bienvenido, Andrés. Hablemos de este buen momento, hablando de Asia, este buen momento que se está registrando en Japón y también de las tecnológicas que están teniendo un poco de recuperación esta semana después de haber estado en calma, se diría. Claro que sí, muy buenos días a todo el equipo de Primera Página, a todos los oyentes que tenemos, a todo el equipo de Javeriana Estéreo y a todos los analistas. Eh, en Euforia Asia, habíamos revisado previamente que cualquier corrección era realmente una oportunidad de compra, los mercados siguen fuertes, Nikkei en máximos históricos, nos lo veo bajando, también había tocado un máximo histórico la bolsa de, de Corea, ya también tratando de volar esos niveles máximos también, en cualquier momento una subidita y nuevamente nos ponemos a máximos. Y las bolsas de Asia muy contentas con todo el tema tecnológico en una etapa y una época de publicación de resultados globales, empresariales, y que nos demuestra que mientras sigan las tasas de interés abajo y mientras haya todavía visiones de tasas de interés a la baja, las acciones van a seguir pegadas a techos, lo cual es una oportunidad para mercados emergentes, como ya lo veremos, porque también aquí los capitales en parte se vendrán acá a diversificar y obviamente eso nos beneficia. Recordemos que Perú, Colombia, Chile, eh, Brasil, México, tienen oportunidades de seguir creciendo sus mercados, dados los altos precios que hay en Europa, en Estados Unidos y en Asia. Pero eso nos da una muy buena salud bursátil para febrero. Nos toca acostumbrarnos a navegar en precios altos, en máximos. Los inversionistas que vienen con una importante utilidad en cualquier momento pueden tomarla. Los inversionistas que hacen aportes periódicos de largo plazo, pues tienen que enfrentarse a precios altos. Ojalá caiga un poco el mercado para que compren más barato. Es lo que siempre uno dice. Las caídas en los mercados son muy buenas, pero en general Asia nos muestra la solidez que ayer dio el mercado bursátil y hoy pues pareciera que puede continuar. Muy bien. Ahora, en Estados Unidos estamos a la espera de los datos de las ventas minoristas que ayudan a entender un poco cómo está la salud, la economía en general en este país. ¿Qué se podría esperar de estos datos, aunque estamos hablando del corte del 2025? ¿Qué se podría esperar de estos datos y qué tanto pueden variar o no la realidad que hoy se tiene, donde estamos muy pendientes de lo que es la inflación y el empleo en Estados Unidos? Todos esos son datos muy sensibles. Las ventas minoristas son sensibles en Estados Unidos por su composición en su economía. Obviamente tenemos un dato un poco atrasado en delay, pues por todo el tema del cierre que Ujú. hubo del sector público en Estados Unidos. Mm, lo importante es que el consenso da 0,4 de crecimiento y pues veníamos de 0,6, quizás una caída, pero en general, digamos, lo importante es que caiga en línea con lo esperado, que no vaya a haber sorpresa. Una caída muy fuerte, pues puede tratar de buscar una mayor impulso en tasas de interés, pero si se mantiene en el rango, pues seguramente la Fed continuará con su idea en el corto o mediano plazo de impulsar tasas. Recuerda que también hay datos esta semana de empleo, de viviendas nuevas
En fin, es una semana, Todos esos datos suman. todos suman, todos están en delay un poco, pero realmente le va a generar volatilidad y expectativas a los mercados y pues esos son los datos que hacen cambiar la tendencia. Es que imagínate hoy ventas al por menor, mañana empleo en Estados Unidos y el viernes inflación. O sea, esta es una semana de pasión impresionante donde obviamente habrá volatilidad y esperemos que todos los datos salgan en línea con lo esperado y que pues Estados Unidos, si desea bajar un poco más las tasas de interés, la Fed, haya el espacio para ello. Ellos están en otra coyuntura, en Colombia estamos en otra, pero bueno, entre menos tasas de interés tengan esos países AAA, más puede ser beneficioso para países como Colombia. Las bolsas, pasemos ahora a las bolsas europeas, donde se registran altibajos a la espera de los datos macro clave de Estados Unidos, de parte de lo que estábamos mencionando. En el terreno macropolítico, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que Europa debe prepararse para nuevos enfrentamientos con Estados Unidos y considerar el reciente momento de Groenlandia como una llamada de atención, un llamado de atención para impulsar las reformas económicas largamente propuestas y así poder reforzar, dice el presidente, el poder global del bloque. En entrevistas publicadas en varios periódicos europeos, Macron afirmó que Europa no debe confundir el respiro de la tensión con Washington con un cambio duradero o que permanezca en el tiempo. Después de cerrar la víspera de máximos históricos en Wall Street, los mercados en Europa entonces están marchando de forma mixta en una sesión en la que ya se conoció que Francia cerró el 2025 con un desempleo al alza. En el Reino Unido sorprendió con un dato del 2,3% frente al 1% que se había registrado antes y señalando una mayor fortaleza en el consumo británico justo cuando se debate la resiliencia post-Brexit. En la apertura del mercado, el euro se deprecia a 0,09%, pero está situándose en 1,19 dólares. La bolsa que más sube es la de París, un 0,32%. Le sigue entonces la de Frankfurt con un 0,08%. Cae la bolsa de Madrid un 0,19%, la de Milán está a la baja un 0,04% y la bolsa de Londres está registrando una variación negativa del 0,44%. El Eurostock 50, que es el índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también está registrando un comportamiento, aunque leve, a la baja en esta jornada del 10 de febrero, cayendo un 0,02%. Y así está entonces el panorama que se está registrando por el lado de Europa, donde, como lo decía, están las bolsas registrando un comportamiento variado, un comportamiento mixto. Son las 6 de la mañana, 23 minutos. Y bueno, a propósito de Europa, de esta entrevista que ha dado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y de lo que mencionaba de lo que está pasando con el tema del desempleo en Reino Unido y el análisis que se está haciendo al impacto del post-Brexit, saluda a esta hora a nuestro analista, empresario, estratega legal, Camilo Ramírez, que ya está por acá con nosotros. Muy buenos días, don Camilo Ramírez. ¿Cómo ve usted Europa? Hace ya, bueno, tenía días sin venir por acá, así que regálenos su análisis y puntualmente de esto que ha mencionado, estas declaraciones que están dando de qué hablar por parte del presidente de Francia frente al poderío no de Estados Unidos y cómo debe fortalecerse Europa, que aquí lo hemos mencionado un poco, han estado muy tranquilos, muy cautelosos frente al tema económico, pero también frente a lo que pueda significar esta lucha de poderes con Estados Unidos. Kiara, muy buenos días. Andrés, un abrazo para todos. Kiara, el tema dentro de la lógica macropolítica y digamos los cambios que se están dando desde la llegada del presidente Trump en su segundo término, lo que está demostrando es que Europa quedó como una rueda suelta en medio de dos poderes muy grandes que son los Estados Unidos, de quien ha dependido tradicionalmente para su defensa a través del marco de la OTAN, y el poderío de China económico, que evidentemente ha creado un gran bache para la producción europea en la medida en que la industrialización del mundo se desplazó hacia China. Y Europa se desindustrializó y muchos de los productos que todavía se siguen fabricando en Europa siguen siendo también actualmente producidos por China con unos niveles de eficiencia y de precio que hacen que sean muy poco competitivos los productos europeos. Y en medio de todo esto, pues el estado de bienestar, que es
el ideario de los países europeos pues supone un costo bastante elevado que podía ser asumido de una manera bastante cómoda por los países europeos en la medida en que el costo de defensa fuera asumido por los Estados Unidos, y con el cambio de paradigma por parte de Donald Trump de que cada país tiene que asumir su propia defensa, a lo que se están viendo abocados los países europeos es a tener que hacer una inversión muy fuerte para crear una industria militar y un poderío militar que no tienen actualmente, particularmente en el momento en el que nos encontramos por la amenaza que supone Rusia, y que se concretó pues en la invasión a Ucrania, y el hecho claro de que Estados Unidos pretenda cobrar por esa defensa pues obviamente supone para Europa primero pues la opción definitiva de que ella tiene que reindustrializarse en el tema armamentista, y segundo tiene que buscar alianzas fuera de los Estados Unidos que le permitan tener una independencia militar. Y ahí es donde viene, pues digamos, en este contexto toda la expresión del presidente Macron, que lo que dice en palabras muy sencillas es: Europa tiene que reencontrar un liderazgo en el mundo, tiene que reencontrar un poderío económico, un poderío militar sin depender de los Estados Unidos, y para eso, pues obviamente los primeros pasos se han venido dando y los hemos visto en los últimos 20 días, un mes, que han sido primero la celebración de un acuerdo de libre comercio que se empieza a trabajar con India, y se empiezan a ver pues obviamente unas visitas que antes no se producían de presidentes de Europa. Particularmente han estado visitando a Xi Jinping en China, el primer ministro inglés, el primer ministro de Canadá, evidentemente Macron, y lo que finalmente se está viendo es que ese cambio del orden político mundial va a llevar a Europa necesariamente a repensar cuál es su función dentro de este escenario global, aproximándose, repito, a esos bloques económicos que pueden generar unas riquezas muchísimo mayores que las que se han venido dando en los últimos años con la gran dependencia hacia el mercado de los Estados Unidos. Y lo que se avecina, digamos, ha sido visto en los últimos años, Kiara, en los que en las elecciones que se han producido en algunos países ha habido un giro muy fuerte hacia la derecha, Ujú. porque ha habido una necesidad por parte de los políticos locales de aferrarse a a la idea de que hay un enemigo común que es el inmigrante ilegal. Y se ha creado toda una doctrina alrededor de eso cuando se han pasado por alto temas que son esenciales como el costo de ese estado de bienestar, quién debe asumirlo y si tienen que asumir decisiones políticas dirigidas a recortar esos beneficios, precisamente buscando que el presupuesto público alcance. Y ahora que tienen que hacer una inversión más fuerte en defensa, pues obviamente la inversión que tienen que hacer en temas sociales tiene que reducirse sustancialmente, pero los políticos, como buenos políticos, eluden el problema de fondo para buscar un enemigo común. Pero lo que pasó este fin de semana en las elecciones en Portugal fue muy sintomático, porque llega un candidato que tiene una fuerza de izquierda, moderada obviamente, pero que llega esencialmente porque la población no quiere apoyar una posición de extrema derecha que estaba precisamente basada en el tema anti-inmigración. Entonces, Europa se está debatiendo en ese gran paradigma de: queremos ser Estado de bienestar, pero tenemos que defendernos, no tenemos cómo, pero tampoco queremos recortar los beneficios sociales. Y en medio de esa gran disputa, cada país tiene sus propios problemas presupuestales y no hay una unidad que le permita decir: hombre, vamos a buscar un euro fuerte, vamos a buscar un Banco Central Europeo fuerte, vamos a buscar una bolsa de valores fuerte, porque esas divisiones internas están precisamente minando la posibilidad de que Europa, como un solo bloque, logre hacer un contrapeso importante y ubicarse dentro del mundo. De manera que lo que estamos viendo, Macron, vemos también en Italia, son esos ruegos que están haciendo dentro de la misma Comunidad Europea de empezar a buscar alianzas hacia afuera que le permitan a Europa consolidarse sin Estados Unidos, sin la necesidad de la defensa de Estados Unidos dentro de la OTAN, poder fortalecerse y poder hacer sus propios acuerdos para buscar nuevos mercados y nuevas alianzas que al final signifiquen mayores prosperidades económicas dentro de un entorno de paz, así se trate de sistemas políticos diferentes. Bueno, yo me voy a adelantar y allí en todo este panorama que usted está planteando, ¿cómo queda, por ejemplo, Latinoamérica? ¿Podemos sacar entonces ventaja de esta situación en la que iniciaba su análisis de que Europa está un poco como una rueda suelta sin tener muy claro? Sí, Kiara, de hecho, este fin de semana en una columna para Primera Página hablábamos de cuáles van a ser los nuevos paradigmas, los nuevos paradigmas, perdón,
de la globalización y el último es precisamente Latinoamérica, que se queda exclusivamente con su cercanía hacia los Estados Unidos y que definitivamente va a estar sujeta a la influencia de poder de Estados Unidos, lo que le exige tener unas muy buenas relaciones con los Estados Unidos, bajo la esperanza de que Estados Unidos va a voltear nuevamente su cara hacia el patio trasero y a pensar nuevamente en invertir, en crear desarrollo, en aprovechar los recursos naturales, etcétera, etcétera, que hoy en día pues efectivamente están siendo objeto de grandes transacciones con China, en el caso de Venezuela con Rusia y con Irán, etcétera, etcétera, y recuperar esa posición para Latinoamérica frente a Estados Unidos, pues es muy importante tanto para Estados Unidos porque es su ámbito geopolítico y regional, y para Latinoamérica porque no hay ningún otro poder cercano que le pueda brindar protección y que le pueda brindar un mercado importante a través del cual pues hacer la venta de sus productos. Creo que Latinoamérica no tiene mayores opciones en la realidad, a pesar de que tiene muy buenas conexiones con China y de que efectivamente pueda llegar a tener algún contacto con India, los dos mercados más grandes del mundo en términos de población, pero definitivamente en el marco geopolítico la estrategia de Latinoamérica es somos definitivamente el pato trasero de Estados Unidos, hay que reconocer esa realidad y tenemos que buscar los mejores escenarios de colaboración y de trabajo en equipo para que las relaciones sean armónicas y permitan un crecimiento tanto para Estados Unidos sin inmigración ilegal como para Latinoamérica con fuertes inversiones de Estados Unidos en desarrollo local. 6 de la mañana, 33 minutos. Pasemos ahora, a propósito de Latinoamérica, a analizar qué está pasando con los mercados. Las bolsas latinoamericanas en Primera Página Radio. Wall Street cerró este lunes en verde y su principal indicador, el Dow Jones, tuvo una subida del 0,04%, mientras que el Standard & Poor's avanzó un 0,47% y el Nasdaq, que agrupa a indicadores o empresas tecnológicas, alcanzó un 0,90% al alza. Eso por el lado de Wall Street en Estados Unidos. La repercusión en Latinoamérica fue, por ejemplo, de una leve contracción en Buenos Aires, en la Bolsa de Comercio, con su índice Merval que bajó un 0,02%. El Bovespa de Sao Paulo subió 1,80%. El Standard & Poor's de la Bolsa de México reportó una subida del 2,83%. Y esta misma tendencia positiva de avance se registró en Colombia con el MSCI Colcap, que avanzó 1,9%. Entre tanto, el IPSA de valores de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile tuvo un retroceso del 0,36% y el principal índice bursátil de la Bolsa de Valores de Lima, el MSCI NUAM de Perú, tuvo un crecimiento del 1,7%. Así está el comportamiento en Latinoamérica, y antes de pasar a hacer el análisis juicioso y respectivo con Andrés Moreno, vamos con nuestros aliados de Radio Francia Internacional, porque a propósito de las recientes tensiones que se han estado dando, hablando de Estados Unidos, de Venezuela, el tema del petróleo, pues hay un país que está enfrentando una situación bien complicada y es Cuba, con una crisis energética sin precedentes. Cuba afronta su momento más delicado en años. La isla ha adoptado importantes medidas de emergencia después de que Estados Unidos haya bloqueado las distintas vías de llegada de petróleo a La Habana. Aerolíneas como Air Canada han cancelado sus vuelos a Cuba tras el anuncio de que no podrá surtirles de queroseno. El racionamiento de combustible se une a una disminución en los viajes en trenes y ómnibus o la implementación del teletrabajo. México ha anunciado un envío de ayuda humanitaria, pero negocia con Washington poder mandar petróleo a Cuba sin recibir sanciones por ello. Análisis del economista Omar Eberleni Pérez, exdirector del Centro de Estudios de la Economía Cubana en la Universidad de La Habana, al micrófono de Carlota Morteo. La gente está muy escéptico porque realmente no se observa que ninguna medida que vaya a traer una mejoría a la población. O sea, al menos no se ha dicho. Una donación que va a hacer México de unas 800 toneladas, eso no alcanza para nada. O sea, a nivel de país, ¿qué significa eso? No, como que la gente no tiene mucha esperanza. Puede ser que el Estado tenga algunas ideas en su mente, pero en la concreta, ninguna medida se ha visto que da los resultados esperados. Es decir, el Estado debería haber permitido otras cosas más, como que el campesino venda directamente, como que el campesino pueda importar su semilla, como que un arquitecto pueda ejercer de forma privada. O sea, son todas esas prohibiciones que existen, que todavía no están. Entonces la gente cree que se va a poner la cosa más difícil.
Se agudiza entonces la situación en Cuba con este bloqueo que está generando Estados Unidos. Pasemos a los mercados. Don Andrés Moreno, ¿cómo le está yendo a Latinoamérica la comparación que tenemos con los últimos 12 meses? Claro que sí. Bueno, la región espectacular. Todas las bolsas muy positivas. Si comparamos 9 de febrero del año 2025 contra 9 de febrero de 2026, digamos, para no hacer algo sesgado de año corrido, ya que enero fue tan alto, últimos 12 meses, Perú sube 110,67%. O sea, la bolsa de Perú se duplicó y un 10% más. La siguiente bolsa que más sube, la colombiana, 58,05%, y todavía lejos de los niveles de Perú y Chile de los últimos por lo menos 4 años. Chile sube 54,33%, Brasil 49,45%. Hay que aclarar que todas esas bolsas están en máximos históricos, obviamente. México 35% últimos 12 meses y Argentina 23%. Uno diría son números muy elevados, quizás, pero todavía tienen margen de alza y todavía Colombia en la región sigue siendo la más barata porque fue la última en empezar a subir, por obvias razones. ¿De qué depende que alcancemos a los niveles de Chile y de Perú? Obviamente del contexto político nacional. La realidad, si vuelve a haber este escenario de incertidumbre como hubo 2022 y se agudiza todo lo que está ocurriendo con el déficit fiscal y demás, va a ser muy complicado generar confianza inversionista, que es lo que necesitamos en Colombia y que casualmente, obviamente, es lo que ayuda a las personas más pobres. Entonces, yo pensaría que se va a mantener Colombia en estos niveles. Claro, de pronto abril, mayo y junio alguna coyuntura. Ahorita empezamos los balances de las compañías nacionales y vamos a poder ver qué tan baratas siguen las empresas. Entonces, muy bien la región Latinoamérica. Los que se han expuesto a países emergentes han invertido en Colombia y han invertido en ETFs o en índices latinoamericanos. Han tenido el mejor rendimiento del mundo en cuanto a rentabilidad del último año. 6:38. Camilo Ramírez, Latinoamérica, ¿algo que quiera agregar? No, en este tema bursátil sí creo que Andrés ha sido bastante claro. No, tema general de Latinoamérica. 6:39. Pasemos entonces a analizar los commodities. Los precios de los commodities en Primera Página Radio. Y revisamos el comportamiento que están teniendo los commodities durante esta jornada, donde el petróleo Brent está teniendo una subida del 0,54% a esta hora, cotiza en $69.39, mientras que el WTI de Estados Unidos está en $64.56 el barril, alza del 0,31%. El gas natural sigue bajando su precio, aunque un poco menos de lo que han sido las caídas de estos últimos días. En esta jornada, 0,50% a la baja el gas natural y el precio internacional es de $3.12 por millón de BTU. Si pasamos al oro, otra vez está sobre los $5,000 el oro, la onza $5,050 en estos momentos, aunque es una baja muy leve del 0,18% en relación a lo que fue las últimas horas. La plata, que le hemos estado también haciendo seguimiento en las últimas semanas, está cayendo su precio 1,49%, aunque se mantiene en $82.10. El cobre por arriba de los $5 con 91 centavos, casi ya $6, bajando 0,73% el precio de la libra del cobre. El café en estos momentos, el precio es de $3.02, subida del 1,23%. El azúcar se mantiene en los 14 centavos, está bajando un 0,48% su precio. Y el carbón finalmente tenemos que está en los $101 la tonelada del carbón, que esto es una variación negativa del 0,64% en relación a las últimas horas. En cuanto al carbón, hay que decir que el mercado está evaluando la posibilidad de que se produzcan o no interrupciones en la oferta después de que de las instrucciones de Estados Unidos para que buques que transitan por el estrecho de Hormuz mantengan la atención centrada
en la tensión que se vive entre Teherán y Washington. Esto está causando allí, esa situación con Irán sigue generando una fuerte presión sobre los precios del petróleo, que en las últimas horas ha estado cayendo, aunque el registro de este momento, de esta hora, como lo decía, es al alza. Esto revirtiendo en parte las ganancias que se habían estado presentando ya en las jornadas de la semana pasada, y los operadores entonces están atentos a cualquier deterioro que se pueda dar en las relaciones entre Estados Unidos e Irán, y esto anticipa cifras económicas clave en el mercado de la oferta. El contrato, la Administración Marítima, más bien del Departamento de Transporte de Estados Unidos, está recomendó al inicio de la semana a los buques con bandera de Estados Unidos que se mantengan lo más alejado posible del territorio iraní al cruzar el estrecho de Hormuz y el Golfo de Omán. La agencia lo que le ha recomendado a los buques con bandera es que se mantengan cerca de Omán durante la travesía debido al riesgo de ser abordados por las fuerzas de Irán. Y en Estados Unidos también fue reportado un incendio en una refinería de Valero, eso en el noroeste de Armour, en Oklahoma, y este incendio ya se extinguió, pero 5 trabajadores pues fueron trasladados a evaluación y tratamiento médico, ya que esto impacta, o lo que se dice es que esta refinería tiene el proceso de 90.000 barriles de petróleo crudo, de gasolina y también de diésel diariamente, que también podría de pronto tener, aunque no mayor impacto, pero sí se referencia allí este tema. Pero toda la atención entonces relacionada con el petróleo se concentra con lo que está pasando entre Irán y Estados Unidos. Nuevamente análisis allí geopolítico de estas tensiones, de estas relaciones que tienen allí un tire que jala con el precio del petróleo, Camilo. Kiara, en este tema, digamos que hay un poco de el mismo temor que ha existido siempre alrededor de la capacidad que tiene Estados Unidos de incidir en los asuntos internos de países que tienen una tradición de dominancia por algún sector político, en este caso religioso, y si esa posibilidad que tiene Estados Unidos se puede concretar efectivamente en medidas de fuerza que lleven a cambios de regímenes. En Venezuela hubo una situación completamente extraordinaria porque primero que todo se trató de una extracción bastante bien planeada en un país que tiene unas fuerzas armadas que estaban dotadas realmente de un gran poder únicamente para aplacar a la población local, pero no para una guerra externa, mientras que en el caso de Irán vemos un país que primero que todo es una potencia prenuclear, realmente se sabe muy poco de cuál es el poderío real de Irán en temas de armamento nuclear. Segundo, es un ejército muy grande, que ha estado preparado para guerras desde hace ya más o menos 3, 4 décadas y que obviamente involucra también una fuerza revolucionaria que depende de un poder religioso, lo cual hace que sea una fuerza ideologizada y obviamente con un poder independientemente del poder militar, con un poder, digamos, de moral muchísimo más fuerte que el que puede tener Estados Unidos, que la llevaría a defender hasta la muerte cualquier ataque de los Estados Unidos, de manera que es un enemigo muy distinto al que podría enfrentar Estados Unidos en cualquier otro escenario, y eso pues evidentemente lo tienen claro los Estados Unidos, de manera que lo que hay, viéndolo dentro del contexto de quién es Donald Trump, es una gran, digámoslo así, presión dirigida a que esa disuasión logre propósitos de cambios de gobierno dentro de Irán, pero las posibilidades de que eso se concreten realmente no son muy claras. Primero, porque ya ha habido un fuerte levantamiento interno que ha sido aplacado muy fuertemente por el gobierno. Y segundo, cuando se trata de un gobierno que está sustentado en una ideología religiosa, la posibilidad de que sea derrotado y depuesto por el mismo pueblo es de una posibilidad muy baja, muy remota, de manera que estamos realmente en un escenario en el cual nos enfrentamos a dos egos poderosísimos, el del presidente de los Estados Unidos y el del comandante supremo de Irán. ¿A dónde puede llevar esto? Pues evidentemente a que haya alguna negociación en la mesa, porque la presión militar puede llevar a que haya algún error, y un error puede ser un disparo mal hecho que pueda generar una confrontación mayor en la región, que nadie quiere y que, repito, no le convendría ni a Irán ni a los Estados Unidos, porque en Estados Unidos claramente hay una venta hacia el público de que no quieren ninguna otra guerra, y dentro de Irán, pues evidentemente porque eso podría llevar a que el gobierno interno sea depuesto realmente por sus mismas fuerzas, lo cual, insisto,
son elementos para que se llegue a alguna negociación. ¿Negociación de qué? Ese es el gran punto. No hay mucho que negociar, porque Irán no va a soltar el gobierno, Irán no tiene en este momento ninguna presión sobre Israel, digamos, real, porque Israel ya ha dejado perfectamente claro que es mucho más poderoso militarmente que Irán y lo ha demostrado con la eliminación sustantiva y permanente de todos los líderes que tenían el programa armamentista nuclear, etcétera, etcétera. De manera que la pregunta ahorita es qué es lo que van a negociar. El tema del petróleo no es un tema que haya que negociar con Estados Unidos, de modo que es uno de esos asuntos en los cuales uno dice, hay un conflicto, hay un deseo muy grande de que se pueda llegar a un cambio de poder, pero no hay ninguna herramienta real sobre la cual puedan basarse unas negociaciones. Entonces es un tema muy complicado y te repito, no es de guerra, tampoco es de una negociación, tienen que inventarse algo que sea un punto común y alrededor del cual ellos puedan salir frente a los medios a decir que hicieron algún acuerdo, pero realmente eso no va a suponer ni un cambio en el sistema político iraní, ni un cambio en la visión que tiene Estados Unidos de que a través de la disuasión pueda lograr algo que ya dijimos no se va a lograr por las buenas. 6 de la mañana, 47 minutos allí. Tensiones que vamos a seguir haciéndole pues seguimiento. Pasemos ahora a los temas nacionales, a los temas de Colombia, y lo contábamos más temprano, la renuncia en las últimas horas de Juan Acevedo Rocha, quien era el que estaba como gerente encargado de la hidroeléctrica Urrá. Y este tema de la represa se está generando mucha atención en el país a propósito de las lluvias. ¿Qué es lo nuevo, Laura, Gabriel? Muy buenos días. ¿Qué información se sabe? Porque hay otras represas que están reaccionando frente a este tema de las lluvias y las recientes declaraciones, además, del presidente ayer en el Consejo de Ministros, atacando todo este tema. Kiara, así es, muy buenos días para usted y para todos. Bueno, pues como usted ya lo dijo, renunció el gerente de Urrá y todo se generó después de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales detectara incumplimientos reiterados en el embalse de Urrá y que iniciara un procedimiento sancionatorio ambiental contra la hidroeléctrica. Según la entidad, pues el seguimiento realizado durante los últimos años evidenció un patrón constante de operación por encima de los límites establecidos para garantizar capacidad de respuesta pues ante crecientes, y según los reportes técnicos de la ANLA, se presentaron excesos prolongados en distintos periodos, especialmente en 2024 y 2025, cuando se registraron porcentajes significativos de incumplimiento. Además, eso también pues se dio después de que la Superintendencia de Servicios también realizara un seguimiento a la hidroeléctrica, que pues todo se generó este fin de semana después de las lluvias que se están presentando. Otra hidroeléctrica que pues no es la de Urrá, pero sí es Hidroituango, salió a aseverar el día de ayer que está operando dentro de los parámetros normales y no está súper llena, entre comillas, como lo aseguró el presidente Petro. Pues de acuerdo con la compañía, el embalse se encuentra en 408,9 metros dentro del rango permitido, cuyo límite máximo es 420 metros. Muy bien, allí está el tema en relación con esto de los embalses y lo que está pasando con las lluvias. Entendemos, Laura, que lo que se ha dicho en las últimas horas por parte de Urra es que se va a seguir descargando agua en el río Sinú, ahí a la altura de Córdoba. Así es, Kiara. De hecho, esto lo dio a conocer ayer la empresa en horas de la mañana. Y pues después de esto, anoche el presidente también se refirió a este tema diciendo que pues por estas descargas es que se están presentando también las inundaciones. Y después de todo esto fue que anoche, cuando se estaba llevando a cabo el Consejo de Ministros, el gerente encargado, que es Juan Acevedo Rocha, renunció. Tema que tiene mucho de fondo en toda esta situación, pero la realidad es que en estos momentos hay más de 50.000 damnificados en el departamento de Córdoba y la cifra podría seguir aumentando a partir de esto que estamos comentando. A las 6:50 pasemos, Laura, a noticias relacionadas con Ecopetrol. Con Ecopetrol, Kiara, pues imagínese que la Fiscalía confirmó que inició la imputación de cargos contra el actual presidente Ricardo Roa. Lo anterior
por la presunta violación de topes cuando fue gerente de la campaña presidencial Gustavo Petro 2022 y también el segundo proceso se encuentra en la adquisición del apartamento 901, que este apartamento está ubicado en el sector del Museo del Chico al norte de Bogotá. Después de esto, pues se conoció que la Junta Directiva de Ecopetrol está analizando las posibles causales, pues para pedir la salida de Ricardo Roa, por lo ya mencionado, pero la defensa de Roa salió a decir, pues, que no les ha llegado la citación oficial, perdón, y que no han sido notificados por canales institucionales. El abogado de Ricardo Roa es Juan David León Quiroga y este emitió un comunicado en donde está señalando que pues que la imputación es un acto de comunicación de la Fiscalía y que se mantiene la presunción de inocencia, pues ya que no les ha llegado la notificación, Kiara. Bien, Laura. Andrés Moreno, ya ahorita nos vamos a meter de lleno con la Bolsa de Valores de Colombia y el análisis que usted también hace con el apoyo de Edgar Leyton, pero a propósito que estamos hablando de Ecopetrol, ¿esto puede tener alguna incidencia, este nuevo datico que se conoce del presidente de Ecopetrol, puede tener algún impacto sobre las acciones? Claro que sí, ya la ha tenido, de hecho. La acción más castigada en los últimos 4 años en Colombia es Ecopetrol. Es decir, si uno mira el mercado accionario, podemos irnos a marzo, junio del año 2022 y toda esa incertidumbre que generó la llegada de este gobierno con obvias razones, que todas las acciones se fueron a 30, 40 o 50% abajo. Finalmente, 2024-2025 se recuperó esa tendencia y muchas acciones en Colombia volvieron a sus máximos históricos. La acción más quedada es Ecopetrol. La verdad es que, claro, Ricardo Roa iba a ser presidente de Ecopetrol, era un favor político por haber sido el gerente de la campaña Petro, pero él nunca debió haber llegado ahí. Miren, yo llevo en el mercado de capitales 24 años, Ecopetrol siempre, pues, ha sido una empresa con un fuerte componente estatal, me tocó la emisión 2007 de acciones, 2011, yo nunca había visto tanto escándalo y tanta robadera y tanta locura en Ecopetrol. Y no lo digo yo, lo dicen las mismas personas de los sindicatos, los mismos proveedores, los mismos empleados, que me reservo nombres, pero es impresionante la incapacidad y la incertidumbre que ha generado este gobierno en todo, incluyendo Ecopetrol. Rescatemos Ecopetrol, la realidad es que necesita tener una junta directiva sólida, que sepa de hidrocarburos, un presidente que tenga una visión de largo plazo y no que esté defendiéndose por temas que obviamente ocurrieron, pero habrá que demostrarlo en temas de la campaña Petro. Ha sido un completo desastre. Creo que por lo menos en 20 años, 25 años, ha sido el peor presidente en la historia de Ecopetrol. Y eso es culpa del gobierno, obviamente por estar pagando favores políticos alrededor. Entonces, estamos cerca, accionistas, mercados, cerca de un cambio en Colombia. Entonces, puede ser un buen momento de compra, ya que la acción está a un precio bajo, tratar de invertir esperando que venga la recuperación y el rescate no solo de Ecopetrol, sino también de la nación. ¿En cuánto está ahora mismo la acción? La de acción Ecopetrol? llegó a caer en gobierno Petro hasta 1.700 pesos, casi que llegó a mínimos de pandemia. En sí, para Ecopetrol, Petro fue una pandemia, bueno, y para el país también. Y ya está, ha rebotado 2.200. Pero antes de que llegara Petro, estaba a 3.600 pesos. Es decir, todavía la acción está Tiene fácilmente margen un de ganancia. 50% abajo de lo que debería estar. Camilo Ramírez, gobierno corporativo aquí en juego para Ecopetrol. Claro, Kiara, es que recordemos que la Junta Directiva de Ecopetrol hace más o menos 2, 3 años contrató una evaluación de riesgo de una compañía internacional que dejó muy claro el riesgo que suponía para la compañía que Ricardo Roa fuera el presidente bajo esas investigaciones que se estaban produciendo por la financiación de la campaña. Como dice Andrés, eso ha tenido un impacto muy fuerte en el mercado porque la apreciación del mercado siempre ha sido muy negativa. La volatilidad que se está viendo dentro de la misma empresa en términos de gestión, en términos de proyección, en términos de aplacamiento en las políticas de mayores reservas, etcétera, etcétera, pues obviamente han sido bastante
castigadas por el mercado, y desde el punto de vista estricto de gobierno corporativo, ahora que Ecopetrol está estrenando una nueva junta que se renovó hace 1 o 2 semanas, es si esa junta cumple o no con el deber fundamental que tiene de tomar una decisión en el mejor interés de todos los accionistas. En Ecopetrol ha sido ya tradicional y ha hecho carrera la tesis de que el gobierno nacional puede hacer lo que quiera por encima de los accionistas minoritarios, violando las reglas que se crearon cuando se hizo la privatización del porcentaje que se puso en el mercado de valores y que sometía a la empresa al régimen de el derecho privado, y que incluía dentro de esas previsiones precisamente las que hacen alusión al cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo, una de las cuales, la más importante, repito, es que la junta directiva debe adoptar decisiones siempre en el mejor interés de la empresa y siempre en el mejor interés de todos los accionistas en igualdad de condiciones. Frente a lo que está ocurriendo y existiendo efectivamente el antecedente de ese análisis de riesgo, creo que la concreción del riesgo se ha dado, porque ya la imputación lo que denota claramente es que hay un principio claro de una responsabilidad que tiene que ser asumido por el presidente de la empresa. ¿Asumido en términos de qué? De que la defensa que él tiene que darse por fuera de la empresa. Porque mientras él trate de hacer la defensa dentro de la empresa, va a tener primero que todo el poderío de la empresa para eventualmente influir en los resultados del proceso, cosa que la gente dirá, pero ¿cómo así es que acaso van a comprar fiscales o jueces? La respuesta es no necesariamente, pero el hecho de que él siga siendo presidente de Ecopetrol supone una presión adicional para el proceso. Y segundo, el efecto que pueda tener para el mercado y para los accionistas minoritarios. Creo que la junta directiva tiene que adoptar la decisión de, como mínimo, suspender, sino pedir la renuncia de Ricardo Roa, y de esa manera cumplir con sus obligaciones fiduciarias con la compañía, y tener perfectamente claro que hará algo que no se ha tenido muy claro en Ecopetrol en los últimos 4 años, y es la responsabilidad personal de los miembros de la Junta. Y es que si ellos no adoptan una decisión en ese sentido, están asumiendo una responsabilidad personal. Y una responsabilidad personal no solo en términos de cumplimiento de la ley, sino en términos patrimoniales. Y esa, pues obviamente puede ser mucho más dolorosa, porque el efecto que eso puede tener en términos económicos para la persona individual de cada uno de los miembros de Junta es determinante. De modo que esperemos, ya hay varios derechos de petición que han circulado desde ayer pidiendo a la Junta que tome esa decisión, y lo que tenemos que esperar es que una decisión responsable se adopte, tratando precisamente de blindar a la compañía de ese tipo de influencias muy negativas, como lo decía Andrés, por parte del gobierno nacional, y que son las que han llevado a que él se mantenga en el gobierno, a pesar de que tiene esa responsabilidad ya más que demostrada, digamos, con muchas evidencias. Obviamente no hay una sentencia todavía, pero lo que es perfectamente claro es que evidencias de que hubo entrada de recursos por fuera de los límites, aparecen nuevas pruebas de que hay recursos que han sido de fuentes de financiamiento ilegales que tienen que valorar suavemente en el proceso, pero ahí está la prueba, la carga probatoria que hay que justificar, que hay que controvertir, que Roa debería dedicarse a eso y no a gobernar la empresa más importante del país. 6 de la mañana, 59 minutos, ya casi conectamos a las 7 de la mañana, pero antes el regreso con Laura Gabriel. Laura, ¿tiene noticia usted que está saliendo reciente? ¿De qué se trata? Así es, Kiara, pues yo le cuento que Jaguar, que es la dueña del proyecto de uranio en Berlín, acá en Colombia, Berlín Caldas, recaudaría 25 millones de dólares en su salida a la bolsa de Nueva York con acciones a $4. De acuerdo con la compañía, los recursos pues, que van a obtener se van a destinar a la ejecución de su plan de negocios, incluyendo exploración, desarrollo y mantenimiento de propiedades. La empresa espera que las acciones comiencen a cotizar este 10 de febrero, es decir, hoy martes, bajo el símbolo JAGU, y que la operación cierre el 11 de febrero. Bien, 7 de la mañana en punto. Gracias, Laura. Vamos a una actualización de noticias. Conectamos con el canal, con Marixa González, que nos tiene más temas, y regresamos aquí en Primera Página Radio para estar con nuestros periodistas ampliando los temas de las últimas horas y nuestros invitados. Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras.
Héctor Mario. ¿Cómo le va? Jóvenes todos, Kiara, don Andrés, don Camilo, pues no, la noticia. Ya, cabalgata ni para qué. Hepatitis aguda. Bueno, pero en Cali al menos. Sí, no, y algo es algo, sí, bueno, algo es algo. Yo lo Pero que, eso por allá, por acá. lo sí que no fue muy bien. analizaba en mis profundos conocimientos futbolísticos, porque yo jugué fútbol, yo no soy de los que comento sin jugar. Y lo curioso es que hayan echado al técnico de Millonarios en el partido que está demandado ante la DIMAYOR por el que no fue gol, ¿no? Sí. Entonces uno no echa al técnico y luego dice, no, es que me robaron un gol, ¿no? Entonces, consistencia, ¿no? Mucha coherencia en todos los asuntos que pasan, pero bueno. Y el Barcelona volando, ¿no? Volando, Qué equipazo. sí, Uy, sí. eso es una locura de equipo. Bueno, ahí ya hicimos... bueno, ¿y a quién fue el que sancionaron? Al presidente de Santa Fe, sí. nada menos. No, es que... Sancionado por la Superintendencia de Sociedades. Uno diría, bueno, que la DEA, que la Superintendencia de Sociedades, porque no, yo sé que reportar el control de una compañía debe ser una noticia muy importante que además debió haber hecho y por eso lo sancionaron, pero, seguimos con las medidas de medias tintas. Bueno, es que es precisamente Superintendencia de Sociedades. A ver, resulta, y voy a ver si lo logro aquí encontrar mientras voy hablando, y es que como pasa en las audiencias, esto lo sabe muy poca gente, pero como pasa en las audiencias de la justicia penal y civil y demás, las audiencias, como su nombre lo indica, son públicas, ¿no? Camilo, bueno, usted Camilo, que sabe que es el leguleyo de la mesa. Gracias. Gracias por lo del leguleyo. Porque venga, a ver, voy hablando. Pongámoslo entre lo que debemos hacer. Venga, a ver. Empiezo por acá. Aquí, como siempre, eventos me toma el pelo. Entonces me toca entrar con mi internet. Entonces, entro con mi internet y localizo una situación. Entonces, aquí, lo de siempre. Entonces, siempre me la montan. Yo regaño allá de que internet no sirve y ahí mismo me devuelven el favor, ¿no? Entonces, curioso. Pero venga, entonces... hablemos de un asunto que se llama Superintendencia de Sociedades y Canacol, ¿no? Entonces, ya está desanuido. Por ahí como yo no tengo mucho que hacer en el día, entonces me pongo a mirar listados de acreedores, ¿no? Entonces ya les conté que por ahí en Canacol hay un acreedor bastante llamativo en la lista de los colgados. Hay otras historias, porque hay una historia bastante complicada también en el lío de Canacol, unos rusos, y esa historia hay que contarla también en breve. Entonces vamos a Superintendencia de Sociedades y Canacol. Resulta que lo que ustedes conocen como legislación intrafronteriza o transfronteriza, ¿no? Que es como una decisión judicial de un sitio puede hacerse valer en otro y cosas como esas. Yo recuerdo que una vez, que es uno de las risas que me dan, me hicieron 7 notificaciones en un mismo día. El doctor Jaime Lombana, ¿no? El doctor le dicen unos, yo no le me parece muy alto ese nivel. Y Jaime Lombana me notificaron 7 veces. Entonces, Primera Página tenía sede en la 7ª con 12. 2 o 3 ocasiones llegaron diferentes notificadores y no eran notificadores de juzgados, ¿verdad? Eran auxiliares del señor, ¿no? Entonces, y eso era mirando que fuera un
guardia diferente en la portería, ¿no? Y en mi casa llegaron en 4 ocasiones, entonces primero a mi señora, luego a mi hijo, luego a mi hija. Eso era, ¿qué era? Acoso judicial, ¿no? Entonces, y era para notificarme un exequatur, ¿no? Entonces, los que saben de estas cosas es, y el debate que se dio en la Superintendencia de Sociedades y en las audiencias de Canacol, era que el abogado de Macquarie Bank, que es un banco australiano, cuya historia hemos contado aquí muy claramente en primera página, alegaba que solamente una decisión judicial en Canadá, porque en Calgary es donde está el sitio principal del debate judicial de Canacol y su reorganización, debía darse en Colombia con un exequatur, que es aplicar la decisión de allá pasando aquí por la Corte Suprema de Justicia. Entonces los señores de Pacífico y Rubiales me hicieron lo mismo, ¿no? Acuérdense que me recorrieron el mundo. Yo estuve en 6 sitios distintos judiciales acusado por los señores, perseguido. Y entonces ese era el debate, que si debía o no aplicarse una decisión judicial en Colombia. Eso fue lo que pasó en los últimos días en la Superintendencia de Sociedades. Entonces, la Superintendencia de Sociedades, Colombia es el segundo país en donde se está aplicando la reorganización. Hay un tercero, porque es Estados Unidos también. Entonces, en los 3 sitios está el caso de que es más una protección de que yo siempre digo, a ellos no les gusta y además me regañan cada vez que yo digo protección de acreedores. Es una protección de acreedores para que no haya medidas judiciales que perjudiquen el proceso del encartado, ¿no? Que es en este caso Canacol Energy. Entonces el debate se centró sobre la legislación transfronteriza en los últimos días, muy largos, debates muy profundos, muchos abogados, obviamente. Entonces, enredado el asunto, perdón, don Camilo, entonces, enredado el asunto porque había mucho abogado. Y se alargó, el viernes tomó una decisión la Superintendencia de Sociedades y ordenó que se aplicara en Colombia lo que se había decidido en la Corte de Alberta, especialmente por el impacto al orden público económico colombiano, al orden público, no orden público económico, orden público, perdón, digo, y aclaro, porque iban a decir, mire qué brutos los que se creen abogados hablando de lo que no saben. Bueno, el hecho es que el debate fue profundo, largo, se decidió que debería protegerse a Canacol, que esas empresas tienen nada de empleados, 35 empleados, en verdad son los que despachan en Canacol, esa es la realidad. Hablan de muchos más por poco de servicios que prestan petroleros y otras cosas, pero todos son externos, de resto son 30 y pico, que eso es de parte del debate que siempre se ha dado sobre por qué en Colombia no debe ser un país petrolero, y es por la poca mano de obra que origina ese sector, ¿no? Entonces, bueno, entonces en aras de la protección del orden público se autorizó que hubiera una financiación DIP, es como un crédito puente para salvar la empresa en última circunstancia, que es el caso de Canacol Energy. Le van a prestar 75 millones, ya le dieron 15, ahora le van a prestar hasta 45 en esta segunda etapa, supuestamente el 14, ¿cuándo es? 14 es el sábado o el domingo, ya no tenía con qué seguir funcionando la empresa, entonces le van a prestar hasta 45 y le van a prestar luego otros 12, da 67 millones que le van a prestar los bonistas. Pero Macquarie Bank, que es el principal garantizado en este caso, venía oponiéndose tenazmente desde el principio. Lo llevó a la Corte de Alberta, donde fue derrotado, aquí en primera instancia, y ahora en segunda instancia fue derrotado Macquarie, diciendo, si yo soy el primer garantizado no me pueden poner, porque para prestar esa plata, los bonistas, que son los que soltaron la platica para que funcione otro rato más, con la esperanza de que la vendan. Hay que recordar que Primera Página reveló que ahorita en marzo reciben las primeras propuestas y en junio debe estar vendida Canacol. La idea es venderla, no salvarla.
aunque dicen que en el fondo que alguien que financia, eso es un hueco difícil de salvar. Bueno, el asunto es que para hacer corta la historia, que a mí me gusta entreverarme en los vericuetos, porque estoy que me han sido que hablo de los dos gaticos y la pareja del apartamento 901. Entonces, ¿vieron la foto del espectador? Vean la foto del espectador. Esperen, les mando la foto del espectador. Vamos a mandar a Kiara. A ver, Kiara. La foto del espectador. Kiara, Andrés y Camilo. Ahora sí no me apareció don Camilo. ¿Será que lo tengo bloqueado? Listo. Ahí está, miren la foto. Bueno, el hecho es que y ayer se confirmó en la audiencia que otra vez fue larga, pero curiosamente ya no apareció Macquarie, ¿no? Porque como ya les di palo como mucho seguido una semana, entonces ya ayer no volvieron a aparecer, ni siquiera repusieron la decisión final de la superintendencia de nada. Pero curiosamente es que mi comentario allá sobre las audiencias públicas, que es algo que viene pasando, la superintendencia de sociedades me tiene cierto recelo desde hace mucho rato, ¿no? Porque he venido revelando lo de Don Gediondo, lo de Audifarma y un poco de cosas, porque yo hago periodismo como toca hacerlo, ¿no? En directo, no con el comunicado de la superintendencia de sociedades, que solamente dice 4 veces Billy Escobar de propaganda al superintendente. Y dio una entrevista, Billy Escobar al colombiano, en donde dice o sea, me mandó el mensaje que debo respetar la reserva de la audiencia pública. O sea, entonces no entiendo cómo estaba yo en una audiencia pública que era reservada, con mi nombre o mi apellido además, porque cuando hacen un arqueo le dicen, identifíquese, uno tiene que sacar la cédula, TRAN, y en qué. Y yo siempre digo, pues, como periodista y en alas de la ley de transparencia. La ley de transparencia dice que los actos públicos deben ser reportados por los periodistas sin ninguna restricción ni nada de cosas, a no ser que haya determinadas cosas que deban mantenerse, más que todo en el tema comercial, reservadas. Estuve en audiencias públicas, estuvo Primera Página, estuve yo como hago siempre. Años llevo haciéndolo, o sea, desde cuando la superintendencia de sociedades era en la carrera séptima con 14, ¿se acuerda? En la calle Los Esmeralderos, ahí que había un superintendente de apellido San Miguel. Desde esa época veo yo, voy, miro los expedientes, miro los edictos, hago toda la tareita, como toca hacerla, y así la hago en la superfinanciera también y estas cosas. Pues le dio por decir que no, que yo violé la reserva. O sea, que ¿cómo así? Que porque publiqué esto. Y ya en 2 ocasiones en la superintendencia, y curiosamente, ¿no? Cuando he estado en audiencias de Barranquilla, regional Barranquilla, ¿no? Regional del Atlántico, de la superintendencia, se han sustraído cuando yo me he identificado, pues dicen, ¿y este señor en qué calidad está? Y yo le digo, y ahí mismo, punto, declaramos la sesión reservada. Y se sientan ellos aparte y toman la decisión reservada. Luego no dicen qué fue lo que decidieron, cuando todos esos son actos públicos que toman después la superintendencia. Y en este caso lo mismo. Entonces allá va mi cuento. O sea, ¿qué es lo que está pasando en la superintendencia de sociedades? Que están aquí hay una cosa de fondo, ¿no? Que ayer, si se hubiera tomado esa misma decisión en el caso Pacífico Rubiales, Colombia hubiera tenido papel decisorio y se hubiera protegido a todos los accionistas damnificados en Colombia por Pacífico Rubiales. Y en ese caso se sustrajo la superintendencia de sociedades de su papel de defensor, alegando esto mismo, orden público, y es proteger a los colombianos. Entonces, ¿tengo yo razón o no? Yo que no soy abogado, honorable abogado Camilo Ramírez. Totalmente, tanto en el aspecto relacionado con la libertad de prensa, como en el aspecto relacionado con el fondo de la discusión, porque el problema de Pacífico es que aquí no hubo doliente. Sí. Y cuando usted empieza a mirar
Héctor Mario, los fundamentos de las decisiones anteriores y las de ahora, usted dice, ¿qué pasó? ¿Nos cambiaron la ley en este plazo? Y resulta que no. Es la misma ley. Era la misma. Está lo mismo, la legislación transfronteriza en esos temas es exactamente la misma. Entonces, y de hecho el caso Pacífico fue citado en 2 o 3 y hay 2 o 3 documentos citados en el asunto. Entonces, es lo que yo digo. Aquí la ley se aplica dependiendo del, curioso, ¿no? Curioso. Bueno, ahí está, ese era el comentario inicial. Ahora vamos al segundo. Venga. Es que yo vuelvo y insisto en el caso del apartamento 901, del que tanto hemos hablado acá, ¿no? Y entonces por fin salió a relucir el nombre que tenía que relucir, ¿no? El casi general Mancera, el señor era el jefe de seguridad de Pacific. Yo recuerdo que a mí me tocó, porque en la fiscalía estuvieron investigando el origen de los recursos de Pacific, ¿no? El origen, ¿no? De que hay un italiano, un cubano, todos dicen ahora que no son venezolanos. Usted vio que el comunicado que sacó Serafino Diácono, yo soy italiano. Pues yo toda la vida yo he dicho el italiano Serafino Diácono, pero todos tienen nacionalidad ¿qué? Venezolana. ¿Tienen nacionalidad qué? Colombiana. Entonces son múltiples, dependiendo de ese. Por ejemplo, para andar en el caballo allí en Subachoque y todo, don Serafino con la señora, ahí sí son colombianos, ¿no? Y reparten besos a los niños y todo. Bueno, el asunto es que apareció el señor Mancera, ex policía. Yo recuerdo que en muchas ocasiones tomé fotografías de unas camionetas blancas, ¿sí? Que eran muy usuales, además todas tenían placa de Puerto Gaitán, ¿no? Curioso, es que son tan policías, ¿no? Entonces, policías al fin y al cabo. Llegaban en camionetas de Puerto Gaitán y me las cuadraban al frente de la casa, ¿no? Entonces, en esa época, entonces eran de Platón, ¿no? Camionetas de doble cabina, Platón y unos personajes ahí, todo el día sentados, ¿no? Y el asunto es que yo tengo claridad absoluta, y eso lo puedo sostener cuando quiera, y no que es que yo no soy de los quejetas que me voy a la fiscalía que mire que me miraron feo, pero el asunto es que en algún momento pidieron, oiga, ¿y qué vamos a hacer con Héctor Mario Rodríguez? ¿Sí? ¿Sí? Estando sentados, ¿y qué vamos a hacer, no? ¿Y qué vamos a hacer? Y entonces por fin salió el nombre de este señor, que es que a ver, el apartamento no es de Serafino Diácono, es el que menos vivió ahí. El que más vivió ahí es un inversionista de origen cubano, con nacionalidad venezolana, pero que vive en España, que era el verdadero dueño. Segundo, lo que conté y he contado varias veces, no es un apartamento, son 2. Unieron los 2 últimos apartamentos de la torre, los volvieron uno y se quedaron con la zona común. Lo que ha generado todos los líos que ya les conté, de que todos los demás habitantes de la torre se hayan quejado ante la administración en la que mandaba el señor, los señores venezolanos, italianos, cubanos, yo no sé qué, y ellos se quedaron con la parte de la zona común. La zona común es la azotea completa. Entonces la azotea completa quedó para usufructo de solamente el último apartamento, para que vean. Entonces ahí es donde hacen los asados y todo. Y ya he contado también la anécdota de que había un bar que se llamaba el bar de hombres. Ya no es de hombres, ¿no? Ya es otra clase de bar, ¿no? Y lo segundo, pues, que los otros 2 habitantes del apartamento, que yo siempre he dicho, pues, que los habitantes del apartamento, pues, son 2 gatos, que imagínense todo lo que han visto esos 2 gatos en ese apartamento. Bueno, entonces, en verdad, Guillermo Mancera fue Juan Guillermo Mancera, muy ligado a unos inversionistas tolimenses. Se fue a hacer este negocio
en verdad lo que iban a hacer era un negocio con Ecopetrol y Chuchupa, gas, creó una empresa de eh, servicios públicos domiciliarios llamada GAX, G-A-X, no, Gaxi, y él aparecía con el 100% de las acciones, sede La Guajira, para más señas, donde iba a ser el negocio, ¿no? Y el señor fue el que recibió el apartamento de Serafino Diácono porque se lo pasó Miguel de la Campa. Entonces, hagamos el mapa de nuevo. Origen inicial, ¿el apartamento de quién es? Del señor Miguel de la Campa, cubano, venezolano, hoy en España, que era el socio principal de Serafino Diácono y Franja de Ostra en Pacífico Rubiales. Hay que sumarles ahí otros, Federico Restrepo y José Francisco Arata, eran como 6 los famosos beneficiarios de todo eso, que terminaron sin una acción, ¿no? Que ahí es donde yo digo, ¿por qué no hubo acción? Y era porque ellos ya habían vendido todas las acciones y habían clavado a todos los inversionistas colombianos con las acciones de Pacífico Rubiales. Entonces, Miguel de la Campa se lo traspasó a Serafino Diácono, y Diácono, como no se podía vender, era un apartamento carísimo. Para sus especificaciones, el sitio, es que esto es al frente de donde era Bavaria, la 94 con novena, y no lo podían vender. Se quebró Pacific, es muy difícil venderlo, más por los dueños, ¿no? Entonces nadie quería estar detrás, aunque otros sí querían estar ahí. Entonces se lo traspasó a Mancera. Mancera estuvo viviendo con su esposa ahí en ese hiperapartamento. Mancera se volvió de ser un simple policía a ser un simple, entre comillas, no estoy hablando despectivamente de la policía, sino de ciertos personajes que me han tocado. Y este personaje, pues, terminó siendo ahora es un magnate, o sea, pero además se movía en Ecopetrol como Pedro por su casa, llevaba documentos entre escritorio y escritorio que manda a decir el jefe que esto, y era el que estaba mandando en los últimos 2 años en Ecopetrol. Entonces, por fin apareció el nombre. Esa es la verdad. Juan Guillermo Mancera, ahí apareció el nombre, están detrás de ese negocio, tráfico de influencias, y está la explicación de por qué cómo se quedaban con el apartamento. Luego apareció el señor Vélez, que murió ya haciendo las modificaciones. En cajas llevaron 2.000 millones de pesos para hacer los cambios de adentro del apartamento y del bar de hombres. Y esa es la historia complicada de este asunto. Esto no es una simple cosita de nada, sino esto es un concierto. Aquí donde se muevan todos los nombres que deben moverse detrás, que hay un poco de nombres, desde Tolima hasta La Guajira, y a nivel internacional, y todo lo de Ecopetrol que se movió fue bastante complicado e infame lo que ha pasado, ¿no? Entonces, y lo malo es que terminó el gobierno y no pasó nada, ¿no? Y el otro es el desgaste. De buenas que aquí no pasa lo que pasa en otros países. No sé, Andrés, para que me hable eso, que no lo sé hablar, pero es que estas noticias hay que contarlas como son por dentro, porque es que aquí estamos hablando de mucha leguleyada y de si otras. Es que el debate inicial cuando se conoció la noticia del apartamento 901 era que lo habían vendido muy barato, 1.800 millones. O sea, este sí en verdad es un apartamento de 5.000, 6.000 millones de pesos. Es la realidad. Pero que lo habían vendido en 1.800 sí que era muy barato, porque ese era el avalúo catastral. Pues, a nadie lo obligan a vender por debajo del avalúo catastral. Entonces, el debate no era si habían evadido impuestos, que obviamente los evadían porque aquí hubo mucho más dinero por el cuento, pero demuéstrelo, ¿no? Demuéstrelo que hubo más plata. ¿Cómo lo pagarían? ¿En cuántas cajas, no? Pero Andrés, lo que yo es, ¿por qué esto no impacta igual en las acciones de Ecopetrol? Porque es que, curiosamente, en Ecopetrol impacta, pues obviamente el precio del petróleo, otras cosas internacionales, otras cosas de otro nivel, si se cambió la política o no de exploración y demás, lo que ha pasado con este gobierno. Pero un escándalo de corrupción tan impresionante es... O sea, que el señor es acusado por 2 delitos, además por una fiscalía que es fiscalía de bolsillo del presidente, ¿no? O sea, que ya la cosa... Ya está cerrado. No, ya sobrepasó, por eso, ya sobrepasó tal nivel
que les tocó. Entonces, ¿por qué eso no impacta en verdad en los precios de Ecopetrol? Bueno, Ecopetrol se mueve por muchas fuerzas, no solamente por el petróleo o por la corrupción de la empresa, sino que hay que recordar, Héctor, que esto ya lo impactó. Es decir, Ecopetrol en el gobierno Petro llegó a niveles de pandemia. O sea, en la pandemia el Ecopetrol cayó hasta 1.500 pesos, acá alcanzó a tocar casi 1.500 pesos. Y no fue hace mucho, fue ahorita en noviembre del año 2024. Estamos hablando de que hace año y medio larguito, es decir, Ecopetrol era una empresa que costaba en la bolsa antes de la llegada de Petro 3.600 pesos por acción y se fue a 1.500 en una caída, sí, se fue a mitad de precio. Los inversionistas perdieron el 50% y estoy hablando noviembre de 2024, o sea, no es por allá que cuando llegó Petro, no, esta acción empezó a caer y a caer y a caer y a caer, a caer. Ahora, ¿qué pasa? Todas estas noticias no son nuevas, ya se sabía lo de Roa, ya se sabía lo del apartamento, ya como que ese año está hecho. El inversionista le ha dado más prioridad a pensar en el futuro de Ecopetrol que en el presente, porque si uno piensa en el presente, en esa junta directiva, en ese presidente y en este gobierno, pues no compraría absolutamente nada. Pero recuerde que en 27 días, en 28 días hay elecciones al Congreso y pues la gente le está apostando al cambio de este ciclo político como ha pasado en la región. Es decir, hay un cambio de izquierda a derecha, ojalá no tan radical hacia la derecha, pero a mi manera de ver, sé que muchos no están de acuerdo con esto, Colombia va a estar en ese proceso que no es nacional, es un proceso regional. Eso sí, van a hacer de todo, van a robar, van a decir fraude, lo que sea. Entonces la gente y el inversionista le está apostando ya a que ya pasó lo peor de lo peor y que ya el daño está hecho y ya lo que viene es la recuperación. Por eso no cae más Ecopetrol. Muy diferente sería si tuviéramos, imagínense ahorita ustedes un gobierno como Petro 4 años adelante. Otros 4 años, no, pues, Ecopetrol, la salud, no, esto sería un desastre todo. En fin, el endeudamiento, el default de Colombia. Pero es eso, las expectativas en el mercado accionario están yéndose hacia primero lo que pasa en la región, porque es que no es solo Colombia subiendo, es también Perú, es también Brasil, es también México, es también Chile. Y Colombia obviamente se ha impactado, se ha lucrado de ese ritmo de los emergentes. Pero el más lento es Colombia. El más lento es Colombia. De todos estos repuntes, todavía Chile y Perú nos llevan la mano adelante y por lo menos nos llevan un año de crecimiento en los mercados. ¿Los vamos a empatar? Sí. Si hay un cambio político en Colombia, seguramente las acciones siguen de largo. Entonces, como ves, Héctor, es los flujos del contexto internacional que está llevando dinero a los países emergentes, incluyendo Colombia, incluyendo Ecopetrol. Y dos, las expectativas de un cambio en Colombia. Bueno, oiga, Camilo, es usual que se demoren tanto estos procesos penales, la acusación y todas esas cosas, cuando desde un principio se sabía quién era el comprador, quién era el vendedor del apartamento, el contrato que estaba detrás de gas y cosas como esas. Pues Héctor Mario, lo que pasa es que la velocidad de los procesos en Colombia depende de la voluntad del fiscal. Voluntad política. Y la voluntad del fiscal depende de muchos factores. Para serles sincero, he visto casos y de hecho el país los ha visto en donde temas muy mediáticos, donde ha habido un gran, digamos, escándalo o cosas de ese estilo, se resuelven muy rápido y otros en donde uno dice, oiga, ¿aquí qué pasó? Porque sabemos que están las pruebas, o sea, la prensa saca pruebas y no se mueve la fiscalía. Y en el caso particular de Roa sí hay un teflón gigantesco, Héctor Mario, porque este tema prácticamente desde que él fue nombrado para la presidencia de Ecopetrol salió a la luz. Bueno, ustedes hicieron obviamente esas denuncias en el momento correspondiente, pero súmele a eso todos los temas relacionados con la financiación de la campaña y con la fractura que hubo al interior del gobierno cuando Benedetti salió que iba a decir de dónde era que había salido la plata para la financiación. Y que no lo ha dicho. Y que no lo ha dicho y pues Y no o lo sea, va a decir, y él se sostiene ahí Sí. mandando como está mandando hoy en día, pues porque él debe saber algo que no quiere que nosotros sepamos. Y toda esta conexión pues realmente ha sido bastante lamentable porque dejando de lado pues las preferencias políticas,
pues este gobierno supuestamente llegó con la idea de que iba a gobernar distinto, de que iba a ser un gobierno basado en la meritocracia, con que iban a acabar con la corrupción. Y pues bueno, digamos que lo que hemos visto hasta ahora es básicamente más de lo mismo, solo que ahora peor, porque es que en los gobiernos pasados uno no puede decir que haya habido una honestidad absoluta de todos los miembros del, pero por lo menos se trataba de gobernar, pero es que en este gobierno lo que estamos viendo y particularmente en el último año y lo que falta es un gobierno que está haciendo lo que tenga que hacer para poder mantener el mismo poder político que tienen actualmente. Entonces me parece que las cosas se han agravado y lo que falta de aquí a que lleguemos a las elecciones va a ser todavía peor. Bueno, es que estaba mirando aquí tiempos. Entonces, el pasado jueves publicamos una noticia sobre una decisión que hubo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre negocios fiduciarios. Es una orden que le da a la fiduagraria, ¿sí? Y el caso es de 2006 y 2007. Imagínense, las famosas regalías que se robaron, cómo se robaron los departamentos Casanare, Meta, Tolima, cómo hicieron Guainía, todos esos, cómo asaltaron las regalías de esos departamentos, y hasta ahora sale una decisión judicial que ordena que ojo a la fiduagraria que no haga esa clase de negocios. Imagínense, 2006 y 2007, y eso es del Banco Agrario, ¿no? ¿Por qué? Ay, Banco Agrario, imagínese todo lo que hay detrás. Imagínese el Banco Agrario manejado por un sobrino de una señora de la ultraderecha, pero radical. O sea, es curioso estos matrimonios, ¿no? Estos matrimonios rarísimos, ¿verdad? Y Fiduagraria prestando, ya vio que perdió 900 millones en un préstamo al negocio de la marihuana. Y ahora aparece también por aquí, estos eran negocios que tenían que ver con financiación de minas. Negocios que nunca se hicieron, ¿no? La plata se perdió enterita. 600.000 millones se robaron de las regalías, salieron directico, y el banco, la fiduagraria, servía como supuesto receptor de los dineros que iba a dar a particulares que nunca devolvieron la plata. Ese era el mecanismo. Y que tenemos a esta hora, porque me tomé la palabra, o sea, Sí, fuera de señor. que llegan tarde. Sí. El redesarrollo es una forma de transformar por completo un activo inmobiliario existente. Consiste en demoler la infraestructura actual para dar paso a un nuevo desarrollo que moderniza el activo, amplía su capacidad, optimiza sus áreas y maximiza su potencial para generar ingresos. En PEI, este proceso se gestiona de manera planificada y rigurosa, proponiendo que cada proyecto se ejecute con altos estándares y que el resultado final aumente el valor del activo y mejore la experiencia de quienes lo ocuparán. 7 de la mañana, 45 minutos. Les compartimos a esta hora, antes de ir con Edgar, ¿le parece? Con Edgar Leighton, que se prepare. Vamos entonces antes con el pronóstico de primera página de cuál será el comportamiento proyectado del dólar hoy. Según el gestor de inversiones Diego Rodríguez, el comportamiento será mínimo de 3.635 pesos y máximo de 3.685 pesos. Aspectos claves: la venta, el dato de venta minoristas de Estados Unidos, el promedio de empleo de la ADP, y en Colombia entonces el dólar podría tener una volatilidad estimada de 50 pesos. La tasa representativa del mercado para hoy es de 3.651 pesos. 7 de la mañana, 46. Vamos ahora sí a conocer cómo se ha comportado en las últimas horas el mercado bursátil en Colombia con Edgar Leighton. En Primera Página Radio, las acciones de Colombia. Muy buenos días, Kiara, Héctor Mario. Les cuento que en la más reciente jornada bursátil local, el índice MSCI Colcap repuntó 1,09%. Nuevamente se acerca a las 2.400 unidades, culminó en 2.396,01 unidades. Recordemos que hace un par de semanas había estado cerca de los 2.500 puntos. Entre tanto, montos relativamente bonitos. Ecopetrol movió con su acción, o movieron con la acción de Ecopetrol los inversionistas 56.000 millones de pesos, preferencial Cives 49.000 millones de pesos, Cives 31.000 millones de pesos, ISA 12.000 millones de pesos y preferencial Grupo Sura 6.900 millones de pesos. Al alza,
Mineros, 18.720 pesos luego de subir 2,63%. Terper culminó en 19.680 pesos, un repunte del 2,5%. Y Grupo Argos cerró la jornada en 18.100 pesos tras un avance del 1,8% en negativo. Los TIN, 2,1% en negativo a 14.000 pesos. Corficol CF cerró la jornada en 19.740 pesos, 0,30% a la baja. Y Éxito, 0,2%, restó a 4.870 pesos. Mercado global colombiano, montos están muy bajitos nuevamente, o están bajitos nuevamente. Luego les digo cuáles son los NEMOS. IWIT movió 2.491 millones de pesos, IB01 1.686 millones de pesos, Nvidia 1.446 millones de pesos y Amazon 1.065 millones de pesos. Pero para nuestros oyentes les cuento que, por ejemplo, el CSPX lo que hace es replicar la rentabilidad de un índice compuesto por las 500 compañías de mayor capitalización de los Estados Unidos, y el IB01, que fue uno de los que también se movió, replica la rentabilidad de un índice compuesto por bonos gubernamentales denominados también en dólares emitidos por el Tesoro colombiano. Y el IWIT lo que hace es replicar también un índice compuesto por compañías de sectores tecnológicos de los Estados Unidos. 7:47 de la mañana. Gracias, don Edgar Leighton. Andrés Moreno, su comentario. Bueno, acciones colombianas siguen al alza, repuntando un poco, teniendo en cuenta que la semana pasada hubo una pequeña caída al principio, es normal. El índice sube 15,86%, había estado subiendo 21%, y pues la corrección es normal. Los inversionistas a veces se preguntaron, oye, pero ¿por qué cae el mercado? Hombre, pues había subido 20% en enero, es normal que corrija, y ojalá corrija, de hecho, para poder entrar y comprar de nuevo. La mayoría de acciones están en máximos ¿De históricos. huevo o de nuevo? De nuevo. De nuevo, y comprar a precio de huevo. Bueno, ¿qué sube? Todavía. Cementos Argos, 26% en máximos históricos. ¿Qué más quieren que suba? O sea, está muy bien. Preferencial Cibes, 22% en máximos históricos. Claro, han corregido un poco, pero es que tampoco las acciones no son suba y suba y suba. Tienen ciclos, normal. Y las personas cuando ven caídas tienen que aprovechar y comprar. Minero sube 22%, máximos históricos. Preferencial Grupo Sura sube 21%, máximos históricos. Ecopetrol sube 20%, no está en máximos históricos, pero sí llega a un nivel que no veíamos hacía un año. Y pues ojalá todo el tema de la coyuntura que hay actualmente de investigación del presidente y política, pues se solucione a favor de Ecopetrol. ISA sube 19% en máximos históricos, claro que ha corregido, normal. Cibest sube 18%, máximos históricos. Éxito sube 15%. Nutresa sube 13%, máximos históricos. Grupo Sura sube 12% en máximos. Preferencial Grupo Argos sube 12%, todavía no está en máximos. La Vivienda sube el 11%. En fin, ETB 7%, hasta ETB ha repuntado en toda esta locura. Aval sube 5%, en fin. Todo el mercado accionario al alza, ¿qué cae? Muy pocas acciones, solamente 4 especies negativas. El primero es TIN, el título de la titularizadora de Colombia, cae 35%. Cae PEI 8%, es una acción del Colcap. Cae ENCA 4%, que no tiene liquidez. Y cae Grupo Energía Bogotá 2%, pues por ese tema de la venta de acciones por parte del distrito, que evidentemente pues le pone un techo a la acción, es una oferta de acciones. Pero en general, todo el mercado accionario al alza, y las acciones todavía con posibilidad de seguir subiendo. La mayoría de acciones todavía por debajo del valor en libros o a precios apenas muy justos, y unas 2 o 3 excepciones de acciones que ya, digamos, han alcanzado un precio objetivo claro. El resto de acciones deberían subir más, pero no lo van a hacer de chorro seguido. Seguramente se van a demorar unos cuantos meses, quizás años, pero necesitamos obviamente un entorno de confianza inversionista adecuado, y siempre pasa. La coyuntura electoral en Colombia hace que haya un freno en las acciones, más o menos a eso de abril. Abril, mayo es un poco quieto, no es que se vayan a desplomar, pero sí se queda un poco quieto por obvias razones. Pasó en 2022, pasó en el 2026, 2002, pasó en el 2006, pasó en parte de 2010.
Obviamente 2022 pasó y pues 2026 claramente va a pasar. Bueno, aquí encontré el artículo del colombiano con Billy Escobar, el superintendente de sociedades. Pero algunos bancos se han opuesto a esa negociación, no dice cuáles. No sé qué miedo le tiene a un banco internacional. Sin precisar nombres para respetar el proceso. Para respetar. O sea que lo que hice fue irrespetarlo, ¿no? Entonces, y voy a seguir contando cosas. Bueno. Segundo, oiga, venga, Edgar Layton, 2 noticas rápidas que no sean periódico de ayer, por favor. Héctor, pues le cuento así que así noticias muy rápidas. Electrificado Santander. Bueno, mire, este tema es importante también para pues, los usuarios. Informó que el sindicato aprobó una convocatoria de huelga o a huelga. Se activaron los protocolos de contingencia, pero dice la compañía en información relevante que no está afectando el servicio. Eso es una de las noticias importantes que son para nuestros usuarios. Cooperativa Financiera Cotrafa citó asamblea para aprobar distribución de excedentes de 2025. Están citando en este momento la mayoría de compañías las asambleas para marzo. Entonces, esta es una de ellas. Banco de Occidente anunció subida de tasas de CDTs 11,85%. Me imagino o pensaría uno que tras la subida de los tipos de interés del Banco de la República, muchas entidades financieras también tenderán a seguir la misma línea del Banco de Occidente, 11,85%. Entonces, efectivo anual, subieron las tasas de interés que paga Banco de Occidente en los CDTs. No sé si puedo continuar con más. No, es que tengo, como me tomé la palabra a media hora, entonces ahora me falta Daniel Támara, Daniel Lozano, aquí veo desesperado a Rolando Lozano también, entonces, Daniel Lozano, venga, ya que tiré todas las noticias malas, ahora dé usted el mensaje optimista a esta hora. El mensaje optimista habla, y vamos a continuar hablando, como hemos hablado en exclusiva para Primera Página desde KineWorks AI, de la importancia de tener las conversaciones difíciles. Tener las conversaciones difíciles e incómodas es parte de liderar bien, es parte de ser bondadosos. De verdad, puede que no sea muy amable, pero es muy bondadoso y es lo que necesitan las empresas para sacar adelante el año, lo que necesita el país para sacar el año. En conversaciones difíciles, el problema no suele ser que decimos, sino desde donde lo decimos. En las conversaciones difíciles y antes de una conversación difícil, es muy importante arrancar con cuestionarse uno mismo la intención que uno tiene y partir de una buena intención para una conversación difícil. Por difícil que sea, antes de una conversación es importante preguntarse uno mismo, ¿qué quiero realmente para mí de esta conversación? ¿Qué quiero realmente para la otra persona? ¿Y qué no quiero que pase en esta conversación? Media hora, 1 hora idealmente antes de la conversación, nombra la emoción y decide cómo quieres conversar con la otra persona. Recuerden, ¿qué quiero que pase para mí de una conversación difícil? ¿Qué quiero que realmente pase para la otra persona? ¿Y qué no quiero que pase en esta conversación? Nuevamente, para sacar las cosas adelante, para el buen liderazgo, para la efectividad, para los resultados, las conversaciones difíciles son bondadosas. Lo hemos visto en miles y miles de usuarios de KineWorks que son más productivos con estas conversaciones difíciles y que es una manera de ser sinceros, de ser bondadosos y de sacar las empresas y el país adelante. Mil gracias, don Daniel, y perdón por la demora ahí. Bueno, hagamos correr a Daniel Támara. Hacemos correr a Daniel Támara. Venga, a ver, está mirando a ver si se regó el tinto, si no, llegó, ¿no? Entonces, démosle. Rolando Lozano, Rolando la serie, hágale, cuénteme su historia en estos momentos. Bueno, en estos momentos, Primera Página, pues una noticia de hoy es que el grupo Preflex, que es conocido en Colombia, ya un grupo que tiene casi 45 años de creado en Soacha, Cundinamarca, y que tiene marcas como Boxer, el pegante Boxer, el pegacaucho y es socio de Pinturas al Greco, adquirió el control accionario de una empresa de materiales para la construcción en Antioquia que se denomina Glass con T al final.
esta compañía de Glass Innovation Company, pues es reconocida por ser uno de los emprendimientos en el medio industrial colombiano de producción de materiales, pues, amigables con el medio ambiente para la industria de la construcción. Entonces, Prefles, a través de Investec, que es la holding de Prefles, adquiere pues más del 50% y el dominio en la junta directiva de esta compañía. También cabe señalar que Prefles tiene operaciones y plantas en Guatemala y operaciones en Ecuador y exporta a cerca de 12 países en América. La próxima vez, en el próximo reporte se deja ver los ojitos, porque hoy sí no le estamos viendo los ojitos. Ahora sí, bueno. Oiga, ¿y qué pasó anoche? Lo vi por allá en operativo de la Secretaría de Salud. ¿Cerraron qué restaurante? ¿Sellado? Bueno, eso sí es ya periódico de ayer. Las primera Como página, lo pues, reportó solamente primera página, pues toca repetirlo. ¿Qué fue lo que usted bueno, vio? ¿Fue el Centro Comercial Salitre? bueno, acababa de almorzar en ese sitio precisamente, un Ah, sitio su zona de influencia. de comida criolla donde venden pues un ajiaco muy sabroso. Pues le llegó la Secretaría de Salud de Bogotá a hacerle y a medirle los parámetros de salubridad, y a las pocas horas después de la revisión cerró el local que se llama La Parrilla, La Original. Esta marca tiene locales en varios centros comerciales, en plazas de comida en centros comerciales de Bogotá, y también ha incursionado en Cartagena de Indias, Barranquilla y Medellín y Villavicencio, y pasa este trago amargo por temporalmente mientras las autoridades y cumplen las medidas que le ordenó la Secretaría de Salud para que pueda reabrir sus operaciones y venta de comida en el centro comercial Salitre Plaza, que queda al occidente de Bogotá. Dios, don Rolando, venga y anticípeme antes de hacer el corte de las 8. Daniel Steven Támara, ¿ya en Bogotá o todavía por Cartagena? Mario, buenos días. No, ya en Bogotá, ya el Congreso de Tesoreros finalizó el viernes de la semana pasada, ya desde Bogotá reportando las noticias. Hágale, cuénteme con qué abre y hacemos el corte de las 8 y regresa. Claro que sí, Héctor Mario. Antes pues, de ir al corte de las 8, unas noticias como que al 23 de enero el ahorro pensional colombiano subió cerca de 16,3% anual a cerca de 541,3 billones de pesos. Lo relevante es que solamente en enero el ahorro ha crecido en cerca de 16,3 billones de pesos, porque recordemos que había cerrado el 2025 en cerca de 525 billones de pesos. Entonces, un crecimiento bastante importante en lo corrido de enero del presente año. También le cuento, Héctor Mario, oyentes, que en enero de este año la inflación núcleo 15 del Banco de la República subió en 17 básicos frente al mes inmediatamente anterior y ya se ubica en 5,46%. Lo más llamativo es que la inflación básica, entendida como sin alimentos ni regulados, que es la medición más relevante a la hora de tomar decisiones por parte de la Junta del Banco de la República, se aceleró al 5,39% en enero de este año, desde el 5,02% que había sido el dato de cierre del 2025. Con este nivel, la inflación básica está por encima de la inflación total. Recordemos que la inflación total es 5,35% y la inflación básica está en 5,39%. Y bueno, ya son las 8 de la mañana. Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Bueno, pues Edgar se me fue otra vez a mirar si se le había regado. Ah, no, aquí está. Don Edgar Leighton, don Edgar, Pero seguimos con Daniel. Daniel Támara, sí, es que Estaba confundido. estaba mirando para la foto que no era. Don Daniel Támara, hágale con su reporte.
Pues sí, Héctor Mario, pues también le cuento que la disponibilidad en pesos o la liquidez en pesos del Ministerio de Hacienda al cierre de enero cayó un 10,6% frente al dato observado en el mismo mes de 2025 y se situó casi en 17 billones de pesos. Recordemos que la liquidez en pesos se entiende como la sumatoria entre los depósitos del Tesoro, que es la caja más líquida del Ministerio de Hacienda, más el portafolio de TES y como sabemos, los DTN o los depósitos del Tesoro cerraron enero en 9,7 billones de pesos, mientras que el portafolio de TES fue 7,2 billones de pesos. Sin embargo, hace un año, pues la disponibilidad o los depósitos del Tesoro habían sido de 18 billones de pesos y el portafolio de TES un poco más modesto, cercano al billón de pesos. De todas maneras, sumando esos dos componentes, la liquidez en pesos de hace un año era superior a la que cerró en enero de este año. Recordemos que el gobierno espera cerrar con una caja o con una liquidez en pesos este año de cerca de 27,3 billones de pesos, también sumando en esta oportunidad la caja en dólares para efectos del fuentes y usos. Ya para 2025, recordemos que el gobierno cerró con una liquidez en pesos de 11,5 billones de pesos por debajo de lo que había estimado el gobierno en el marco fiscal de mediano plazo. Le cuento rápidamente, Héctor Mario, también que al 23 de enero de este año la inversión extranjera directa en Colombia cayó más de 45% y se ubicó en 406 millones de dólares. Entre tanto, la inversión extranjera de portafolio mostró un ingreso neto de recursos a Colombia por cerca de 342 millones de dólares en los primeros 23 días de este año. Recordemos que la inversión de portafolio es básicamente inversiones en acciones e inversiones en deuda pública. También le cuento que las remesas de los trabajadores al 23 de enero aumentaron más de 2% y llegaron a Colombia cerca de 995 millones de dólares. Y finalmente, la inversión colombiana en el exterior sí tuvo un incremento bastante importante, llegando a sumar cerca de 859 millones de dólares al 23 de enero, cuando hace un año apenas alcanzaba los 21 millones de dólares. Antes, digamos, de cerrar este paquete macro, si me lo permiten, al 9 de febrero de este año, Hacienda alcanzó un cumplimiento de la meta de subastas de TES del 6,8%. Eso quiere decir que ya subastó cerca de 4,1 billones de pesos de los 60 billones de pesos que espera subastar durante todo este 2026. Y ya para cerrar, salió el más reciente informe de Moody's en donde asegura que la economía colombiana, o proyecta más bien que la economía colombiana crecerá 2,8% en 2026, pero sigue advirtiendo que se seguirán retrasando las decisiones de inversión. Según la calificadora de riesgo, dado que el consumo y el gasto público impulsan el crecimiento, la inflación sigue siendo un problema y las tasas de interés persistentemente altas, además de la incertidumbre política y electoral, seguirán retrasando las decisiones de inversión y aumentando los costos del crédito y del financiamiento. Una presión adicional sobre las tasas de referencia proviene de un aumento del salario mínimo superior al esperado del 23%, pues como ya se sabe, que no solo según Moody's afecta a los costos laborales, sino también otros costos indexados a su valor, lo que aumenta la probabilidad de nuevos incrementos en la tasa de interés del Banco de la República tras el ajuste de 100 puntos básicos en enero de este año. Y asimismo, Moody's cambió la perspectiva del sector bancario colombiano, que estaba en negativa, la pasó a estable principalmente porque considera que las condiciones operativas, a pesar de la presión que recibirán por las tasas persistentemente altas, estarán respaldadas por un mayor crecimiento económico basado en el consumo, el gasto público, mientras que la inversión privada, como se dijo, pues permanecerá débil en lo que concierne al 2026, sector Mario. 8 de la mañana, 5 minutos. Gracias, Daniel Tamara, por la información macroeconómica. Apertura al dólar a esta hora en Colombia. A esta hora, abren los mercados en Colombia. Tenemos que el inicio del dólar en Colombia este miércoles 10 de febrero es en 3.674 pesos. Está subiendo 16 pesos frente al cierre que tuvo el dólar en el spot de ayer, que fue de 3.658. Dólar en Colombia a esta hora, 3.674 pesos. Bueno, oigan, Rolando Lozano dice que tiene otra noticia en salmuera. Bueno, esta noticia que ya tienen inclusive los suscriptores de Primera Página, Agencia de Noticias, se relaciona con la inversión que prevé en Latinoamérica una compañía guatemalteca de activos inmobiliarios que a través de un fondo invierte en este tipo de bienes en Colombia, Guatemala, México y Ecuador y Perú. Es la corporación del Banco Interamericano de Desarrollo, pues
confirmó una suscripción de bonos por $100 millones de esta compañía, pues para que así se expanda en Colombia y en el resto de países de la región durante este año. Gracias, Rolando. Y Edgar Leighton, ¿alguna otra nota que lo vi como decepcionado porque no lo utilicé mucho? Venga, a ver, la hacemos correr, a ver. No alcanzó. Bueno, no alcanzó. ¿Qué más teníamos? Sí. ¿No más? ¿Cómo así? No entiendo. Camilo, ¿quedó algo en el tintero? ¿Vio el intermedio del Super Bowl con Bad Bunny? La verdad, lo que le han gastado a eso en comentarios, en redes, en los medios me parece deprimente. O sea, nunca había visto un Bogotá. Bueno, perdón. Pero no hay derecho a que todo esto pase en ese. Pero bueno, ese es el nuevo mundo del entretenimiento. Eso es lo que, la verdad, o sea, ahí sí uno le toca hacerse el loco en el asunto. Yo sigo todavía con los 3 diamantes y los panchos. pero sí, decepcionante toda esa historia y ese cuento como ha pasado. No, además, o sea, como si fuera a mover el mundo, todo el mundo esperando a la mitad del partido para oír el mensaje contra Trump. O sea, como si fuera a mover el mundo. O sea, eso iba a acabar con Trump. O sea, iba a ser una locura. No entiendo, pero bueno, esas son las cosas modernas. Bad Bunny, ¿qué hará? No, eso que por agregar. No, entonces, y de Carnaval. Mucho por agregar. Ay, sí. Carnaval. Bueno, el asunto, y ya dimos la noticia también de la... Venga, le tengo acá un datico económico relacionado con el café. A ver, sí, recuperación, porque sí le ha ido como los perros de misa en los últimos días, creo. ¿Quiere? A ver, hágale. Una noticia, esta sí la tenía un poquito enmochilada, pero es de destacar. Es KM0 Food de España, que es una incubadora de empresas, salió con la colombiana G-Center pues para impulsar los emprendimientos de tipo agrícola en Colombia y en Latinoamérica. Es de señalar que en Colombia hay cerca de 200 emprendimientos o nuevas empresas que aplican nuevas tecnologías a los cultivos agrícolas. Bueno, y hágale, ¿quién era el que iba a ir? Kiara, aquí, con café. Sí, señor. El café está perdiendo de manera anual 27%, aunque está en esos momentos, como lo mencionábamos antes, recuperándose y superó nuevamente los $3 por pronósticos de cosecha abundante en Brasil. Está el grano avanzando un 0,96%. Sin embargo, con ese comportamiento a nivel semanal, estamos hablando que la pérdida es de 4,99%, mensual del 15% y anual del 27%. Pero nos faltó un dático. ¿Pasó qué precio? Por encima de los $3. Los $3. Sí, señor. Ese es el dático importante de esta hora y creo que redondeamos algo. Y aquí terminamos, pues son las 8:10 de la mañana. 8:10 de la mañana. Y porque, bueno, yo no entiendo por qué los lunes, los miércoles y los viernes no me meten la caída a las 8:10 de la mañana. Eso ya es tema de dirección de programa. Listo. Agradecemos. Mucho gusto. Que hay que llegar temprano para pedir eso. Exactamente, mucho gusto. Agradecemos a los analistas que nos acompañaron en esta emisión, Andrés Moreno, Camilo Ramírez y Daniel Lozano, hoy bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y la presentación de quien les habla, Kiara Severiche. Sigan sintonía de Javeriana Estéreo por los 91.9 FM y en javerianastereo.com.